guías de apoyo a la licitación y de niveles de detalle, y para eso está conmigo Javier Alonso, que es el responsable del subgrupo de niveles de detalle y que contará a continuación bueno, pues cómo estamos abordando el famoso tema de los LOT. Y entonces voy a hacer una breve exposición acerca de la guía de licitaciones. Hablará Javier y luego tenemos el debate conjunto, porque si no corremos el riesgo de dejar a Javier sin la palabra, y yo creo que es muy interesante el trabajo que se ha hecho y es muy interesante poder compartirlo con vosotros. Así que, bueno, empezamos centrándonos en, bueno, pues como decíamos antes, en las licitaciones, y las licitaciones a través bueno, pues del pliego, y cómo ayudar en este subgrupo a través de la realización de una guía, cómo ayudar a que desde el lado de la demanda se pueda. Podamos ayudar sobre todo en esta etapa inicial, a promotores y licitadores a poder establecer un pliego BIM que permita cubrir sus necesidades, que permita llegar a objetivos más allá de los que podemos cubrir con la metodología tradicional. Se trata de ordenar, de dar pautas para poder, bueno, pues mejorar estos pliegos y que no se parezcan, bueno, pues un poco a algunos pliegos que estamos empezando a acostumbrarnos a ver, donde realmente pues no está muy estructurado qué es lo que se demanda y para qué, ¿no? Y en ese sentido, pues creamos por un lado un subgrupo del que hoy, bueno, pues no vamos a hablar. Recientemente ha mandado un documento preliminar, y que es este análisis de qué hay hoy en día en los pliegos de licitación de proyectos que tienen requisitos BIM, a aquellos que le ponemos la etiqueta BIM, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, ¿no? Y bueno, pues casi las conclusiones que se empiezan y los primeros resultados que se empiezan a obtener pues son digamos los esperables, ¿no? En cuanto a, sobre todo a nivel nacional, pues un poco, bueno, yo no lo llamaría exactamente la incoherencia, pero realmente no está muy bien armado para qué se solicita BIM, qué es lo que se está pidiendo, con qué grado de detalle, enfocado a generar la información que es estrictamente necesaria en cada fase y no generar más información de la que necesitamos. La guía se estructurará un poco en esa línea de ayuda, teniendo en cuenta que en cualquier pliego, en este caso con el apellido BIM, pues nos encontraremos aspectos generales que podrían ser recogidos en un documento común y que corresponderán a tipologías de proyectos en genérico, ¿no? Y que son aquellos aspectos que en otros países se han abordado a través de protocolos, es decir, documentos, digamos, independientes y que abarcan una generalidad de aspectos que son complementados en cada licitación por aspectos específicos de la licitación, aspectos ya más concretos. Bueno, en esa línea pues empezaríamos a trabajar también en definir requisitos más generales y luego establecer cómo podemos ayudar a incluir aspectos más particulares, más específicos y en el formato guía, de tal forma que indicamos qué debería tener el pliego,
qué debería incluir y las referencias a aquellos otros documentos o estándares que se tienen que recoger, bueno, como veremos posteriormente, niveles de detalle, estándares de intercambio, entregables, etcétera, ¿no? Algo bueno que entendemos fundamental que tiene que recoger el propio pliego es el uso que se le pretende dar a esto, ¿no? Y que puede ser un uso parcial y que en general y en una implantación progresiva pues será inicialmente un uso parcial y luego pues iremos adquiriendo otros usos en la medida en que también la tecnología lo vaya permitiendo. Bueno, he seleccionado algunos usos, podría haber muchos más, pero bueno, pues quizá los más iniciales, pues podríamos hablar de temas relacionados con la visualización, la coordinación, la gestión de la información, revisiones, simulaciones, etcétera. Pero hay otros muchísimos que están determinados en mucha bibliografía y de la cual se podría hablar. Bueno, pues estableceríamos en cada pliego de licitación también cuál va a ser el uso. Eso dará incluso importante información al licitador acerca también de qué información debe generar y cómo. Incidiremos tanto en las condiciones administrativas y habrá una parte legal y asociada al contrato, donde bueno, pues se establecen responsabilidades en el alcance, las propias condiciones administrativas, de la misma forma que hoy las tenemos en los pliegos, y por supuesto pues las condiciones técnicas, forma de requisitos, la necesidad de un plan BIM en este caso, que refleje bueno, pues quiénes son los alcances, cómo se articula la información, cómo se estructura, cuáles son los flujos. En algunos casos pues se referirán a ya documentos estándares que puedan existir y en otros casos sean realizados ad hoc. Cómo se establece la colaboración, bueno, pues es a través de una herramienta o con qué flujos de trabajo, y también cuáles son los entregables. Evidentemente pues habrá un momento y un periodo de tiempo donde los entregables serán los entregables clásicos, los que ya conocemos, y todo esto irá cambiando hacia una mayor digitalización o a una digitalización completa del formato de los entregables, y a entregables pues en este caso ya muy distintos de los que estamos más acostumbrados, bueno, donde el modelo con toda la información pueda ser el centro o el origen y la fuente de toda la información, sin perjuicio de que se puedan utilizar evidentemente planos, informes, memorias, etcétera, que complementen la información que está en el modelo o que la aclaren de alguna forma. Bueno, en cuanto a los requisitos, pues responder las preguntas clásicas. Ya habíamos hablado del para qué, ¿no? Estos usos, el alcance, y dentro del alcance pues entrará también los niveles de detalle, la cantidad de información gráfica y no gráfica que debe contener el modelo en función de la fase del ciclo de vida. Bueno, hablaba del cómo, ¿no? Y hablábamos de los formatos, de formatos que tenderán a ser formatos abiertos en la medida de lo posible, pero bueno, con las limitaciones que hoy en día tienen algunos de estos formatos. Algunos porque no cubren el 100% de la tipología, digamos, del proyecto, y en algunos casos porque están desarrollándose y creándose. Evidentemente, bueno, pues la tecnología también pondrá, y los estándares pondrán límites hasta dónde se puede llegar, y habrá momentos donde convivirán formatos abiertos con formatos propietarios incluso, y con tipología convencional, léase papel o PDF, ¿no? También la forma de entregarlo, bueno, pues
esto irá cambiando. Actualmente, pues la entrega es, digamos, una entrega manual prácticamente, y la administración se irá transformando, pero no solo por el BIM, en un proceso que ya está iniciado hacia una administración más electrónica, y donde los procesos de entrega, de recepción, pues irán cambiando, ¿no? Y bueno, y como decía, con qué información, qué calidad de la información, y luego cómo se puede controlar, cómo se revisa que ese modelo de información contiene la información, y la calidad de información es la necesaria para cada fase. Bueno, en nuestro caso nos parece muy relevante el tema del alcance, en cuanto a que, bueno, hoy por hoy vivimos en un cierto consenso acerca de qué contiene cada fase de proyecto, ¿no? Y cuando hablamos de un proyecto básico, pues tenemos una especie de consenso acerca del detalle que tiene un proyecto básico, más allá de la propia definición que pueda tener en el código técnico de la edificación, o que tenga en alguno de los reglamentos, órdenes circulares, pues tanto de la Dirección General de Carreteras o instrucciones de ADIF y demás, donde, bueno, pues se habla del alcance de cada una de las fases, pero de una forma, en algunos casos, demasiado genérica para cuando entramos en modelos de información mucho más detallados, ¿no? Y donde entendemos que en el ámbito de la licitación pública es estrictamente necesario, bueno, pues como pongo ahí, comparar manzanas con manzanas y no peras con manzanas, de tal forma que podamos establecer, y se establezca a nivel de pliego y por tanto de oferta y posteriormente de contrato, con mayor definición cuál es el alcance a desarrollar, un alcance que vendrá definido, como luego nos explicará Javier, en base a una clasificación de la información, y de tal forma que produzcamos pues ni más información de la que se necesita, pero sobre todo que comparemos ofertas homogéneas. Bueno, que le he traído solo a modo indicativo, porque bueno, pues una de las cuestiones que se han suscitado en varios subgrupos, y que en muchas ocasiones, pues aunque podamos pensar que lo tenemos muy claro, no siempre está tan claro, es cuáles son realmente las fases del proyecto, el proyecto entendido como todo el ciclo de vida, y sobre las que vamos a fundamentar pues todos los trabajos que hacemos, ¿no? Y esto que bueno, pues hemos venido viendo distintas posibilidades, y creemos que esta se adecúa bastante bien, que además procede del manual de calidad del Consejo para edificación. Bueno, también me permitió traer una comparación con el Plan of Work de RIBA. Creo que podemos trabajar con este ámbito, y además creo que estas fases se acomodan bastante a las, llamémosle, fases tradicionales del proyecto, aunque algunas veces alguna de estas fases no la establezcamos como tal. Es decir, por ejemplo, la fase de fin de obra pues puede no tener agentes diferentes de lo que es la fase de obra, pero sí que es cierto que existe, y que hay un momento en que es la constructora, la dirección de obra, generan la información del edificio o la información as-built de la infraestructura, que será utilizada posteriormente pues para distintas remodelaciones y también para la fase de explotación. Este mismo ejercicio pues lo hemos hecho tanto en carreteras como en ferrocarriles, aunque se podría extender a otro tipo de infraestructuras. Evidentemente, en ambos casos, bueno, existen muchas fases, y alguno de nosotros pues trabajará con administraciones autonómicas o locales que no contemplan ni mucho menos ni todas estas fases, y a lo mejor solo contemplan 3 o 4 de ellas. Sí que es cierto que el modelo seguido es el modelo de la Dirección General de Carreteras, aunque en alguna ocasión lo llama de forma diferente, y de ADIF.
este es un poco el compendio, y esto, cuando luego identifiquemos niveles de alcance por fases, pues en general trataremos de utilizar esta clasificación de las fases de proyecto. Antes de pasar a los niveles de detalle, sí quería comentar con todos vosotros un poco dónde estamos trabajando en cuestiones de estandarización. Como comentaba antes, pues está en pleno rendimiento el Comité Europeo de Normalización, este TC 442, que además ha gestado 4 grupos de trabajo, donde entre otras cosas, como puede ser hasta la definición de BIM, que se está consensuando. Este es un camino que no sé si se llegará a acabar algún día, pero que está en marcha. Pues también se está hablando de niveles de madurez, de niveles de detalle. Evidentemente, pues lo que vayamos conformando y adoptando tendrá que estar armonizado y alineado con lo que se gesta en Europa, aunque no necesariamente tenga que ser igual. Y bueno, y esta es la relación actual de normas ISO que se están trabajando a nivel de los comités europeos de normalización, teniendo en cuenta que ya el ISO 16739 ha sido aprobado como Euronorma. En concreto se trata del formato IFC, y está en proceso actual de transposición a España por parte de AENOR. Y bueno, yo por mi parte, nos vamos a saltar lo del BEP porque prácticamente no tenemos tiempo, y voy a dejar a Javier Alonso que nos hable de los niveles de detalle. Luego ya cuando acabe Javier, pues establecemos un turno de preguntas.